el muchacho solo va a estar recibiendo enseñanza, pero no instrucción. Se requiere que estén los dos para que pueda el muchacho recibir enseñanza e instrucción, para que esa marca que nosotros dejamos pueda ser bien efectiva. Instrucción, estamos hablando no solamente de la parte, hermano, pastores, varones, principalmente padres, varones, la necesidad de transmitirle cualquier cosa que nosotros podamos tener, porque la instrucción tiene que ver no solamente con impartir el conocimiento, sino con instruir, con poner reglas. Vaya a su Biblia y vaya conmigo al libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 2, del versículo 7 al 10. Y dice la santa y bendita palabra de Dios: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Incline su rostro, Padre, oramos y te damos gracias por este tiempo que nos permite estar en tu casa. Oramos para que el Espíritu Santo, Señor, sea el que hable en esta mañana a través de tu palabra. Que el aliento de tu Espíritu, Señor, inquiete nuestro corazón, nuestra mente y nuestro pensamiento. Y como dice tu palabra, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. En el nombre de Jesús oramos, lo rogamos, y que una atmósfera de la presencia del Espíritu Santo esté sobre este lugar y repose sobre cada uno de nosotros. Amén y amén. Dele palma al que vive, al que reina, y tome su lugar. Vamos a meditar bajo una palabra, ¿verdad?, que en esta celebración del Día del Padre están llevando por lema, y es marcando generaciones. De manera particular es una palabra alineada principalmente a los papás, pero también es una palabra que no solamente está vinculada a los papás, sino a los padres, porque de manera, verdad, como plural, somos padres, una mamá y un papá. Cuando leemos este pasaje, hermano, este es uno de los pasajes más tristes que están en las Sagradas Escrituras. Un pasaje donde vemos a un siervo de Dios que toda su vida sirvió a Dios, y que cuando está llegando al final de su vida reúne al pueblo y hace que el pueblo de pie lea todo el Pentateuco, desde el libro de Génesis hasta el libro, verdad, de Deuteronomio. Todo el Pentateuco se lee de pie. Era lo que hasta ese momento estaba escrito, que Moisés mismo le había entregado a él. Y una vez que hubieron leído toda la palabra, Josué hace primeramente un llamado, y luego de ese llamado que hace va seguido de una afirmación, compromiso y decisión que hace él. Él les dice, ¿verdad?, toda la vida he servido a Jehová, y ahora yo les quiero interrogar, preguntar: ¿ustedes a quién van a servir? ¿Serviréis a Jehová o serviréis a los Baales? Y él entonces expresa la afirmación
yo y mi casa serviremos a Jehová. Allí tenemos un error que sabrá quién fue el que hizo el cambio y que la mayoría nos hemos aprendido el pasaje, pero no como está escrito. Muchas veces hasta en póster lo he visto yo, hasta en la entrada de la casa, y dice mi casa y yo. Y de ahí ya el pasaje está mal alineado. Es yo y mi casa serviremos a Jehová. Y dice que toda la generación que estaba allí, que eran los que habían estado con Josué conquistando la tierra prometida, que habían nacido en el desierto, esa generación que se levantó en el desierto, todos ellos dijeron, serviremos a Jehová. Pero luego pasó lo que tenía que pasar. Está establecido que todo hombre muere una sola vez y después de eso el juicio. Murió Josué y también murió toda esa generación que se había levantado con Josué. Y entonces lo que describe la Biblia, describe el error que cometió esa generación, que había dicho, serviremos a Jehová. Esa generación que posiblemente, hablando de oído espiritual, solo escucharon el yo de Josué, no escucharon mi casa. Porque dice la Biblia que cuando murió esta generación, se levantó una nueva generación que no conocía a Dios. Ellos no pudieron transferir la herencia espiritual más valiosa que nosotros le podemos transferir a nuestras generaciones que vienen después de nosotros. Ellos no marcaron a las generaciones. Y ese hecho de no marcar las generaciones siguió al pueblo de Israel, hermano, no solamente cuando usted comienza a leer el libro de los jueces, sino a través de los libros históricos que usted comienza a leer cómo uno puede marcar no una, no dos, no tres, sino generaciones hacia adelante. Hoy, verdad, la palabra está alineada a que podamos nosotros tomar con mucha seriedad el compromiso de que antes que partamos de esta tierra podamos haber dejado bien marcada de manera profunda en el corazón de nuestros hijos y de nuestros nietos el legado espiritual, de madurez espiritual que ellos están necesitando. Marcar las generaciones debe conectar el evangelio inmutable con las necesidades de cada época. Su propósito es romper ciclos de dolor, transmitir un legado espiritual intencional y asegurar que la siguiente generación conozca a Dios. Yo no sé, ¿verdad? Porque acá hay de diferentes generaciones, pero en el caso, ¿verdad?, de los que ya pasamos los 60, la mayoría crecimos con una herencia de idolatría. Yo soy de Diriamba, allá, ¿verdad?, el patrono de Diriamba es San Sebastián, y hasta la edad de 7 años que murió mi papá, yo era, idólatra de San Sebastián. Di mi primera comunión a esa edad, antes que muriera mi papá. Estudié, mientras tuvo mi papá vivo en La Salle, con profesores católicos. Parte, ¿verdad?, del catecismo que recibí en la clase era que todos los domingos tenía que ir a misa. Tuve, ¿verdad?, el testimonio todavía de escuchar cómo los sacerdotes daban la misa de espalda allá en Diriamba y en latín, y que el pueblo que estaba allí no sabía lo que se decía, pero que se había aprendido, ¿verdad?, la liturgia de memoria, y que a veces contestaba lo que el sacerdote, ¿verdad?, a veces decía, ¿verdad? Solamente eran cosas pequeñas las que se decían en español, como por ejemplo, por mi culpa, por mi gravísima culpa, y entre más duro uno se daba, era mejor. Entonces, ¿qué pudimos nosotros haber recibido por desconocimiento de nuestros padres?
y que necesitamos romper ese legado que no está alineado a lo que Dios le quiere dar a nuestras generaciones. Para entender esto de la necesidad que debemos de poner como un compromiso en nuestro corazón de marcar las generaciones, primeramente tenemos que entender qué queremos decir con marcar. Cuando me dieron el lema, ¿verdad? Marcar generaciones. Pero me acordé de una palabra que compartí en cierta ocasión, en un retiro, que tenía que ver con identidad, de qué queríamos decir con tomar la identidad que el Señor nos ha dado. Y me acordé que cuando hablamos de identidad, hablamos de carácter. Y resulta, hermano, que etimológicamente la palabra marcar viene del griego carácter con H. Y una palabra más extendida también del griego es la palabra charasein. Y quiere decir marcar, señal o cuña. Charasein significa grabar, hacer incisiones o acuñar. Originalmente se usaba para referirse al hierro candente con el que se marcaba el ganado o la herramienta para acuñar moneda. Eso es marcar, carácter. Pero ¿de dónde venía, verdad, carácter que era marcar? Del hecho de que tiempo más atrás se escribía en piedra. La ley, por ejemplo, de Dios le fue entregada a Moisés en piedra. Y entonces se tenía que marcar con un cincel en la piedra cada carácter de lo que allí se quería escribir como oración. Y entonces ahora marcar es, cuando lo tomamos del griego, un sinónimo del carácter que nosotros vamos forjando en nuestros hijos. El carácter, hermano, no nacen nuestros hijos con un carácter, nacen con un temperamento, por eso son diferentes cuando tenemos varios hijos, ¿verdad? Tienen diferencia porque su temperamento es diferente. Pero el carácter inicia a ser forjado en el seno del hogar y luego termina de forjarse en las relaciones en el colegio con sus amigos y en las relaciones de amistad que ellos puedan comenzar a tomar. Y allí forjamos el carácter. Y el carácter entonces termina siendo la marca que nosotros como padres forjamos en el corazón de nuestros hijos. Carácter más adelante del griego, dicen que evolucionó el significado y con el tiempo el concepto metafóricamente pasó de ser una marca física a una marca psicológica y moral. Pasó a significar cualquier señal o rasgo distintivo en una persona. Carácter describe el conjunto de rasgos, comportamientos y patrones psíquicos que distinguen a una persona. Representa lo que llevamos grabado o marcado en nuestra forma de ser. Nosotros tenemos que moldear, tenemos que darle una forma al carácter de nuestros hijos. No solamente en el ámbito psicológico, mental, moral, sino principalmente en el ámbito espiritual. La madurez espiritual que nuestros hijos, hermanos, puedan tener va a depender de la madurez espiritual que nosotros podamos tener y que hemos marcado en el corazón de ellos. Tenemos que entender entonces que en esta tarde, cuando estamos reflexionando de marcar generaciones, estamos hablando de forjar un carácter espiritual bien marcado de manera profunda en el corazón de nuestros hijos, en su mente, en su pensamiento, de tal manera que ellos, hermanos, con solo que las personas lo vean como es parte de su carácter, de su identidad, las personas entiendan que nuestros hijos son diferentes,
que puedan ver la madurez espiritual que nosotros hemos forjado en ello a través de haber marcado esa madurez espiritual que nosotros tenemos, que nosotros hemos forjado, ahora la hemos forjado en ello. En segundo lugar, cuando hablamos de marcar generaciones, tenemos que entender lo que queremos decir con marcar. Ya entendimos de dónde viene la palabra marcar, pero también debemos entender lo que queremos decir. Al decir marcar generaciones, nos estamos refiriendo a dejar un legado bien marcado en las generaciones que vienen después de nosotros, un legado que forme un carácter de madurez espiritual en las generaciones que vendrán después de nosotros. Este legado a las generaciones será la herencia espiritual de mayor valor que nosotros le podamos dejar. Estamos en un tiempo donde lamentablemente tenemos que ver el contexto que estamos viviendo. Y en el contexto que estamos viviendo es lo natural, es lo normal. Antes eso no lo mirábamos natural. Es que ambos padres, cuando ya tienen hijos, tienen que elaborar, tienen que trabajar. Es raro encontrar ahora, ¿verdad?, un matrimonio, una familia donde solo el varón esté enfocado en el trabajo para llevar la provisión que requiere el hogar. Normalmente los dos laboran. Y entonces nosotros de repente, muchas veces sin darnos cuenta, aunque seamos, ¿verdad?, creyentes evangélicos, sin darnos cuenta, entramos en el afán que de forma natural el mundo está. Y de repente ya no pasamos tiempo con nuestros hijos. No estamos, ¿verdad?, al tanto de darle seguimiento a la vida de ellos, sus amistades, cómo van con sus estudios, sus problemas que ellos tienen. No tenemos el tiempo para que tengan esa confianza, no al grado de que sientan que somos sus amigos, porque allí también hay un error, quizás en otra ocasión hablamos de eso, sino al grado que ellos sientan que tienen una persona en la cual pueden confiar y que siempre, siempre, siempre le va a dar el consejo correcto que él necesita. Pero estamos en un tiempo donde los padres llegan cansados por la noche y los hijos, ¿verdad?, entregados a esto que le llamamos tecnología. Y aunque seamos creyentes evangélicos, no tenemos el tiempo del día al día para ir forjando ese carácter espiritual que nuestros hijos están necesitando. Por esa razón corremos el riesgo que pase lo que pasó con la generación de Josué, que una vez que murieron, la generación que se levantó fue una generación que no conocía de Dios y se fueron tras los Baales. Tiempo, ¿verdad?, atrás, lo normal era otra cosa, lo natural era otra cosa. Lo normal, lo natural era que el varón, ¿verdad?, se enfocaba al trabajo y la mujer se quedaba a cargo de los hijos. Entonces había una persona que estaba allí todo el tiempo con los hijos. Entendíamos y entendemos que allá en la parte educativa, realmente la parte que le llamamos educativa no educa. Imparte conocimiento, pero no educa, porque la educación de nuestros hijos no depende de los colegios, de los institutos, de las universidades. Los que educan son los padres. Hoy vemos una generación de mucho conocimiento. Casi que todos los jóvenes alcanzan a llegar a la universidad y muchos alcanzan a sacar una carrera profesional. Pero no son una generación educada. Son una generación de mucho conocimiento, pero no una generación educada. Nuestros padres no sabían mucho de ellos leer ni escribir. En el tiempo, en el caso, ¿verdad?, de la generación a la que yo pertenezco, muchos de los que yo conocí, que son más o menos de mi misma edad, no alcanzaron un estudio, porque los padres no tenían para darle esa capacidad de darle estudio y que llegaran a la universidad. Pero
recibieron una educación de parte de esos padres que se le calificaba como analfabeto. Hoy, hermano, la generación que se está levantando, con la cual, verdad, convivimos, es una generación de mucho conocimiento secular, pero nada de educación. Está un anciano en una esquina, va un muchacho allí, verdad, manejando un vehículo universitario, profesional, y le dice la gran palabra al pobre anciano y le dice: apúrate. A mi generación le enseñaron que si estaba un anciano, le ayudara a pasar la calle. Mi generación nos enseñaron que si iba en un bus y se montaba un anciano o una mujer, peor si era embarazada, ¿verdad?, yo me tenía que levantar y darle la silla. Todo eso es educación, pero estamos en un momento donde estamos viviendo otro contexto, y que no solamente nuestros hijos no están recibiendo muchas veces la educación que necesitan, sino que muchas veces, en el caso de nosotros los creyentes evangélicos, no están recibiendo el conocimiento de la palabra que necesitan, y muchas veces tampoco están recibiendo el consejo para que puedan ir forjando en sus corazones una madurez espiritual. Entonces necesitamos entender que marcar las generaciones es el trabajar en dejarle un legado bien forjado de manera profunda en el corazón de cada uno de ellos. Podemos mencionar algunos puntos importantes respecto al legado como fundamento bíblico. Número uno, el legado es un mandamiento de parte de Dios. Y allí podemos, hermanos, exponer muchos versículos, pero uno de ellos, Deuteronomio capítulo 6. Le dice el Señor, ¿verdad? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, debe estar forjado en nuestro corazón primeramente, para que lo pongas por obra. Y luego llega al punto donde le dice: Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y se las repetirás a tus hijos. Miren, observen, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes por el camino, se las escribirás en los postes, en las puertas, en las ventanas. Es decir, el Señor está diciendo como mandamiento: le vas a forjar la palabra de Dios en todo momento y usando cualquier método. En la iglesia, ¿verdad? Pues yo soy el pastor de la iglesia, y uno tiene como más confianza, y a veces pues yo hablo de mi experiencia. Aquí me voy a tomar la confianza para, por ejemplo, decirlo. Yo le doy gracias a Dios por la esposa que el Señor me dio. Ayuda idónea, ayuda idónea. Ella trabajaba cuando nos casamos, y era maestra en el centro evangelístico, pero cuando tuvimos nuestro primer hijo, pasaba eso, ¿verdad?, que decían los padres primerizos. Resulta que el muchacho, el primero hermano, nació con el horario al revés. Pasaba despierto toda la noche, y pasaba despierto toda la noche y durmiendo todo el día, hermano. Y padecía de cólico. No era despierto, era llorando que pasaba toda la noche. Y nos turneábamos en una silla perezosa que le llamábamos, ahí, meciéndolo. Y entonces los dos nos íbamos desvelados al trabajo. Entonces ella decidió renunciar, y con mi primer hijo fue el único que trabajó, y luego ya ella no laboró, ¿verdad? Se quedó criando a nuestros muchachos. Pero yo le decía que mi esposa era como exagerada, porque ella le repetía la palabra. Nosotros tuvimos la costumbre, por gracia de Dios, de los altares familiares. Diario hacíamos altares familiares, pero ella le escribía un texto toda la semana en las paredes, en los postes, en la puerta, en la ventana. Pero ¿por qué digo que era exagerada? Porque también en la puerta de la refrigeradora ponía el texto.
Pero también, hermano, imagínense, no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero usted imagínense que ella también se lo escribía en la puerta del servicio higiénico y no se lo escribía adelante, se lo escribía adentro, de tal manera que cuando el muchacho iba, por lo menos una vez, ¿verdad?, al día, el muchacho mientras se sentaba allí, ustedes saben a qué, él estaba leyendo ese texto. Y a la semana siguiente le cambiaba el texto y comenzaba a poner por donde quiera el texto. Le quiero decir que en ese sentido hasta yo era como hijo, porque yo también por donde quiera leía el texto que ella ponía. Porque es mandamiento. Dejar un legado es un mandamiento de parte de Dios. Número 2, hermano, debemos de romper las cadenas del pasado. Y aquí le voy a decir una verdad que muchas veces para algunos quizás suena muy duro. Muchas veces si queremos dejar un correcto legado a nuestros hijos, si queremos dejar una marca bien establecida, muchas veces tenemos que hasta romper relaciones de mucha intimidad hasta con nuestra propia familia. Te invitan y uno dice, es para sociabilizar. Uno puede ir de repente, deja el regalito, pero si te quedas ahí un ratito, hermano, eso va a comenzar a marcar a tus hijos. De repente el muchacho llega con olor a cigarrillo y dice, ¿dónde aprendió? Aquí en la casa. ¿Y dónde aprendió? Vos lo llevaste. De repente el tío, de repente el primo. Tenemos que romper cadenas del pasado, cadenas generacionales. Darle gracias a Dios que Dios nos permitió a nosotros conocer la palabra, pero parte de proteger esa marca que vamos a dejar tiene que ver hasta con romper relaciones de amistad y muchas veces hasta de familia. Número 3, tenemos que tomar la responsabilidad desde una perspectiva del presente. Es hoy, es ahora, no es mañana o el mes que viene, porque no sabemos si mañana vamos a estar nosotros presentes. Es algo que tenemos que tomar en el hoy, en el día al día. Salmo 22, 30 al 31 dice, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido. Aún anunciará que Él hizo esto. Es hoy, es en este presente que tenemos que tomar el compromiso de comenzar a forjar esa marca en el corazón de nuestros hijos, ese legado que estamos llamados a dejarle. Si podemos, le dejamos herencia económica. Pero si no podemos, no hay ningún problema. Porque posiblemente la herencia espiritual que le podamos dejar va a fructificar también en herencia económica de bienes materiales, aunque nosotros no le hayamos puesto el efectivo en su mano o no le hayamos dejado una cuenta bancaria. Si le dejamos la mejor herencia, que es Dios mismo, el Dios dueño del oro, el Dios dueño de la plata, el Dios que provee, el Dios que protege, el Dios que sana, el Dios que nos cuida, el Dios que nos guarda, esa es la mejor herencia. Y entender que, como le decía, estamos en otro contexto y posiblemente si el Señor retarda su venida, más adelante va a haber otro contexto. Tenemos que ir adaptando la forma de cómo marcar ese legado, cómo marcar ese carácter espiritual que se debe forjar, pero lo que no cambia es el fundamento. El fundamento tiene que seguir siendo la bendita y hermosa y maravillosa palabra del Señor. La forma puede cambiar, pero el fundamento ninguno de nosotros tenemos permiso de cambiarlo. Debemos de tener, y una palabra que está famosa ahora, ¿verdad?, es el mentoreo. ¿Cuántos de aquí son mentores? Levanten la mano. ¿Están mentoreando a alguien? Pues nosotros tenemos que ser mentores primeramente de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y debemos de buscar cómo hacer un mentoreo eficaz e intencional con nuestros hijos. Al menos quiero avanzar una cosa más. 3 cosas.
más rápidamente. Primero, la importancia de pensar de manera generacional. Debemos de hacerlo en lo presente, no de futuro, pero con un pensamiento generacional. Sin darnos cuenta, si nosotros no forjamos, hermanos, en nuestros hijos, no marcamos el corazón de nuestros hijos, nosotros podemos correr el riesgo que de repente se levante una generación que luego lo que va a heredar es maldiciones generacionales. Éxodo 20 del 5 al 6 dice, ¿verdad?, que Jehová visita la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación. Pero Deuteronomio 7 al 9 dice que cuando nosotros hacemos pacto de obediencia con Dios, Él nos va a visitar hasta 1000 generaciones. Nosotros decidimos si queremos, ¿verdad?, forjar en nuestros hijos una marca de maldición generacional, aunque nosotros quizás cuando morimos, ¿verdad?, con Cristo. Pero si no estamos forjando eso, al final eso es lo que va a pasar. O si le dejamos una marca que va a marcar hasta 1000 generaciones. Y allí, ¿verdad?, 6 cosas rápidamente. Debe haber una impartición intencional. No solamente el conocimiento, la transferencia de la palabra, la transferencia a través de nuestro ejemplo, del modelaje que le podamos dar a ellos, que nos vean a nosotros, ¿verdad?, hacer lo que nosotros queremos que ellos también hagan. Pero también acá en la mano, levante su mano por favor, su mano derecha al menos, diga conmigo: aquí hay autoridad, aquí hay poder y aquí hay unción. Se ha perdido esa costumbre de poner mano. Si somos líderes, ¿verdad?, a veces el pastor o el que está ministrando nos invita a ministrar y a poner mano. Pero lo hacemos con nuestros hijos. Mientras duermen, usted los ministra, los unge con aceite, le impone mano, ora para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. ¿Quién dice que en un altar familiar nuestros hijos no pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo? Imposición de mano. El propósito de enseñar una fe genuina, no una fe fingida, una fe no fingida. Un modelaje antes que palabra. Y sanar todo lo que sea necesario sanar aquí para no heredar maldiciones de heridas que pueden marcar generaciones hacia adelante. Por eso la Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con todo. Hay muchas veces que personas se van enojadas con el pastor, con los líderes, permiten que hayan heridas de rencor, de resentimiento, de odio, sin darse cuenta que de repente eso va a marcar también a las generaciones. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si vos tenés un rencor contra alguien, en algún momento vos lo vas a decir. Y como ellos son tus hijos, de tu mismo ADN, de tu misma sangre, eso también lo va a marcar a ellos. Segundo, debemos de accionar 5 pilares para un legado. Número 1, debe haber coherencia entre lo que se dice y se vive. Número 2, debe haber un discipulado intencional. Dios nos mandó a ser discípulos. Y los primeros que tenemos que discipular es a nuestra propia familia. Instauración de valores firmes. Oración intercesora por las generaciones. Y la participación en la iglesia de manera activa y efectiva. Tú no vas a esperar que tus hijos sirvan en la iglesia si no te miran servir a ti. Eso es parte de que podamos, ¿verdad?, dejarle ese legado a nuestros hijos. Y tercero, termino con esto, aunque no vamos a profundizar, la necesidad de la enseñanza y la instrucción. Proverbio 6, 20 al 22 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, enlázalo a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Proverbio 1, 8 al 9 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre.
porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Si nosotros queremos dejar un legado, queremos dejar una marca en las generaciones que se van a levantar después de nosotros, tenemos que ser padres presentes y principalmente en la parte que corresponde a lo espiritual. Y quiero decirle que la que enseña es la mamá, pero el que instruye es el papá. Si no hay un papá, el muchacho solo va a estar recibiendo enseñanza, pero no instrucción. Se requiere que estén los dos para que pueda el muchacho recibir enseñanza e instrucción, para que esa marca que nosotros dejamos pueda ser bien efectiva. Instrucción, estamos hablando no solamente de la parte, hermano, pastores, varones, principalmente padres, varones, la necesidad de transmitirle cualquier cosa que nosotros podamos tener, porque la instrucción tiene que ver no solamente con impartir el conocimiento, sino con instruir, con poner reglas. En la casa mi esposa le enseñaba, pero yo fui el que les dije: aquí, ¿verdad? En esta casa, cuando tengan permiso de ir a la calle a jugar basquetbol a la cancha o algo, a las 9 de la noche tiene que estar aquí. Pedían permiso para ir a jugar a la cancha de basquetbol, está bien, pues vayan un rato y hicieron la tarea y todo, pero ya sabe que a las 9 de la noche usted tiene que estar aquí. Eso es instrucción. Y principalmente es el padre el que pone las leyes que van a regir la casa, porque él es la cabeza del hogar. ¿Sabe? Mi esposa, ¿verdad? Ella se quedó con los muchachos. Ella, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 veces le llamaba la atención, y tal vez a las 4, 5, 6 veces tenía que agarrar la varita. Entonces ella era también la que agarraba la varita. Pero ella misma lo dice y lo digo yo también. En el caso de mi hija, es la menor, es la única soltera que tenemos. Nunca yo la castigué con vara nunca a ella, ¿verdad? Que mujercita. Y a los varones, hermanos, si en la vida hasta los 24 años que los dos se casaron, yo les tuve que tomar, ¿verdad?, la faja o la varita 2 veces, fue demasiado. Pero varones, padres, ustedes no se imaginan la autoridad que el Padre Celestial ha puesto sobre nosotros. Y yo se lo doy como testimonio. Mi esposa quizás ya le había dicho 6 veces al muchacho: mira, quizás ya le había dado 2 veces. Y cuando le decía: le voy a decir a tu papá, cualquiera que no me conociera, le hubiera dicho: pobre este chavalo, quién sabe cómo será ese hombre, un ogro. Porque comenzaba: no mamita, por favor, no le diga a mi papá, no le diga. Y muchas veces con solo decirle eso, el muchacho de manera inmediata se corregía. Pero cuando de repente volvía a caer, mi esposa me decía, y yo solo llegaba y le decía: ajá, ¿qué pasó? Lo que dice tu mamá. Ay, papá, por favor, no lo va a hacer. Y mire, corrección. Una autoridad que Dios ha puesto sobre el varón. Es que no es en vano que el Señor dijo, ¿verdad?, que el varón es la cabeza. O sea, el hombre es el que instruye. Estamos en un tiempo de una generación, hermano, donde no saben ni agarrar un martillo. Porque ¿a quién le toca enseñar todo eso? No hay instrucción. Y entonces el pobre muchacho se casa, hermano, ¿verdad? Y la esposa alegre compra un adorno en Masaya y llega alegre y le dice: mira, amor, poneme un tornillo ahí, un clavo para. Y el chaval no solamente la parte espiritual, es integral. La marca, el legado que tenemos que dejar, poniendo en primer lugar la parte espiritual. Quiero terminar leyendo un pasaje y quiero que vaya conmigo a Salmo 145. Puede leer en su casa también el Salmo 78, son 8 versículos. Pero acá, ¿verdad?, este salmo nos habla de este tema, las generaciones. Salmo 145. ¿Lo tienen, hermano?
Dice, ¿verdad?, la bendita palabra del Señor. Versículo 4. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tu poderoso hecho. Vámonos luego más abajito, siempre en el mismo Salmo 45. Vámonos al versículo 12. Dice, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de tu reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Lea en su casa el Salmo 78, que es como un mandamiento también, y nos habla de esa marca que estamos llamados nosotros a dejar en el corazón de nuestros hijos.